Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo esta enseñanza, en resumen, el misterio del diezmo. ¿Cuál es el misterio del diezmo? Hoy en día la gente pelea que si se diezma, que si no se diezma. Vamos a estar viendo esta enseñanza. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero iniciar hablando de la revelación porque así como el diezmo también tiene que ser una revelación. Ahora, aquí nos está marcando en Apocalipsis un código. Está codificada una enseñanza en cada versículo hasta vamos a llegar al versículo donde Jesucristo declara yo soy el Aleph y Tab, o mejor conocido en griego como Alfa y Omega, y de ahí nos vamos a la enseñanza de el diezmo. Pero necesito poner esta base para que podamos entenderlo. Todo eso está vinculado. El hecho de que es una revelación del Padre a Jesucristo nuestro Señor. Dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder. Es decir, que esta revelación no es para todos, sino para los siervos, para manifestar, para declarar, para revelar las cosas a sus siervos que deben suceder pronto. Es decir, que nos enseña primeramente que es una revelación, es algo que está codificado en esta porción de Apocalipsis y de hecho así es como se llama el libro, revelación. Nosotros entendemos que necesitamos estar en esa condición de siervos para poder recibir esta revelación, para saber las cosas que deben de suceder pronto, pero también nos enseña en el verso 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia, que usa la palabra hebrea Gesed, y paz, shalom a todos, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Número 2 me está enseñando este código también en el versículo 4, que necesito yo la gracia, el Gesed y la paz, el shalom, para poder estar en este tiempo, viviendo este tiempo de la revelación y obviamente pues tener esa forma de siervo. Ahora, otra cosa muy interesante es que luego menciona, dice el que es y que era y que ha de venir. Nos marca diferentes aspectos en relación a cómo fue el desarrollo del verbo en esta creación visible y nos enseña que ha de venir. Es decir, que estando en la condición de siervos vamos nosotros a recibir esa revelación que viene directamente del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a través de sus siervos también. Ahora verso 5 dice de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos marca otro código aquí en la revelación, que nunca debemos de olvidarnos de aquel que nos amó, que nos lavó y que pagó por nuestros pecados con su sangre. Es decir, nos está marcando la Pascua, nos está marcando el sacrificio del Cordero de Dios. Pero mire lo que dice el verso 6, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, después que nos avisa que es una revelación, que necesitamos en este tiempo de revelación la gracia y la paz, el shalom, y en la palabra gesed en hebreo se refiere también a no solamente una gracia, sino una compasión hacia nosotros. Y después nos dice, nos habla en relación al pacto que tenemos con Él, que es en su sangre preciosa, y nos dice que somos un reino de sacerdotes, es decir, que para también estar en esta revelación necesitamos nosotros estar conscientes siempre y darle la gloria al Señor siempre de su sacrificio por nosotros, con el cual nos hizo libres, pero también entender que somos un reino de sacerdotes y que necesitamos estar en esa condición sacerdotal
para poder ministrar y ser partícipes de todo esto. Porque es interesante ver que de un momento a otro, mire lo que dice el verso 7, he aquí viene con las nubes, y luego parece ser que se cambia un tema escatológico, después de que nos habla de una revelación, que nos habla de la gracia, de la paz que ha de venir, que nos habla de que del sacrificio, de que somos un reino de sacerdotes. Después rápidamente se cambia a las facetas. Aquí vemos tres facetas donde dice aquí viene con las nubes y dice todo ojo le verá, es otra faceta, y los que le traspasaron, dice, y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. Nos habla de tres tiempos que van a suceder, pero lo que me está marcando la escritura es que para yo ser parte de esto, yo necesito, es decir, si yo quiero estar en esa condición que esté en las nubes con el Señor, de que en qué manera voy a verlo yo, en qué manera veré yo al Señor, como aquellos que serán despertados para confusión o para gloria. Entonces me enseña aquí diferentes facetas y tiempos, y dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero me enseña que para yo poder desarrollar de alguna manera lo que él quiere en cuanto a la revelación, yo necesito seguir todo este código que me está enseñando aquí cada versículo. Y el 8, mire qué tremendo, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Llega y culmina el verso 8 diciendo esto, yo soy el alfa y el omega, y una pregunta es ¿por qué? Nosotros lo conocemos tal vez en los evangelios como la puerta, como el buen pastor, como la luz y como muchas cosas más, pero aquí ya bajo una revelación, en el libro de Revelación, hace una declaración muy tremenda nuestro Señor Jesucristo y nos dice que Él es el alfa y el omega. Ahora te pregunto, ¿tú lo conoces como alfa y omega? ¿Conoces los aspectos que son? Porque esto ya es bajo una revelación. Recuerde que para conocer al Hijo también se requiere una revelación. Es como cuando Jesús mismo preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Después les dice, ¿quién dicen que ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el viviente. Y entonces el Señor le hace una declaración y le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y nos hace mención, obviamente, de que es por revelación pudo saber esto. No fue algo humano, no fue algo enseñado humanamente, sino una revelación directa del Padre. Entonces, ya estando en este libro de revelación, Jesús hace esta declaración y él dice, yo soy el Aleph y Tab en hebreo. Aquí lo cambian a griego porque muchos creen que la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrita en griego, que para mí es algo realmente que no puede ser. Es como decir, yo le escribieron a los hebreos que hablan idioma hebreo, leen idioma hebreo, la epístola de los hebreos en griego. Si para ellos sabemos que era algo terrible juntarse con los griegos, ahora imagínense más que les enviaran una carta a los hebreos en griego. No es creíble eso. Bueno, pero ese es otro tema. Estamos viendo entonces que el Señor aquí hace esta declaración tremenda, yo soy el Aleph y el Tab. ¿Qué es esto? El alfa y el omega. Sabemos que es la primera letra y la última del abecedario griego, y Aleph y Tab son las de el alefato hebreo. ¿Qué se refiere el Señor
cuando dice yo soy el Aleph y Tab. Ahora, le vuelvo a repetir, en estos versículos iniciales de Apocalipsis 1 nos está dando un código, un proceso específico para poder entender la revelación, porque no es para todos. Tenemos que tomar la condición de siervos, como nos menciona en el versículo 1. Necesitamos pasar todo este proceso, entender que somos un sacerdocio, pero la pregunta es ¿qué sacerdocio? ¿De qué sacerdocio somos parte? Pero aparte de esto, entender también que todo esto está vinculado con el tiempo final. Y si nosotros estamos funcionando en cada uno de estos procesos que me está marcando estos versículos en cuanto al desarrollo de mi vida, yo voy a ser parte de todo esto. Pero sobre todo el verso 8 que me está marcando que Él es el alfa y el omega, que Él es el Aleph y Tab. Y es una declaración muy tremenda, vamos a ver por qué. Ahora, primeramente le pongo aquí, sabemos que es una revelación para los siervos, es algo que está codificado y que lo que nos seguirá a los que somos parte de esta revelación. Tendremos Gesed y Shalom, que fuimos comprados por precio de sangre del Cordero, que somos un reino sacerdotal. Le pongo aquí una vez más, la pregunta es, ¿de qué sacerdocio? Además, que los que somos de este sacerdocio seremos parte activa de su venida y manifestación. No somos de aquellos que se quedan dormidos, sino aquellos que dicen ya viene el Señor, ya está a la puerta. Y por último nos hace la declaración que para entender mejor estos aspectos de los que nos está hablando en estos versículos de Apocalipsis, tenemos que entender que Él es el Aleph y Tab. La pregunta es, ¿qué nos revelan estas letras acerca de nuestro Señor Jesús? La Aleph y la Tab. Ahora, para entender esto, vamos a hablar un poquito de Abraham, porque Abraham sabemos nosotros que tiene mucho que ver en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, y dice Gálatas 3:7, sabed por tanto que los que son de fe, que espero que todos los que están escuchando este audio y este video lo estén viendo, audio video, sepan que si son de fe son hijos de Abraham. Y en el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿a qué nos lleva esto el diezmo? Usted me dirá, ¿qué tiene que ver todo el Apocalipsis, lo que está hablando Abraham con el diezmo? Pues tiene mucho que ver, porque mire, ¿en qué sacerdocio estaba Abraham? Abraham no estaba sujeto a la ley de Moisés, todavía ni siquiera venía la ley. La escritura me da testimonio en Gálatas de que vino 400 años después de Abraham. Ahora Génesis 14:18 nos registra el primer diezmo y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Esto de creador de los cielos y de la tierra, manténgalo ahí en mente porque es algo muy revelador que habla en Bereshit. Aunque diga, pues claro que sí, pero ahorita me va a entender de qué les estoy hablando. Verso 20 dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí nos registra el diezmo, pero la gente dice, no, pues es que solo lo dio una vez, pues es que Abraham vivió esto y también nosotros sabemos que después vino la ley y el diezmo conforme la ley, sí, pero la pregunta es, ¿Abraham diezmó conforme la ley? Claro que no. ¿Y Abraham le dio el diezmo a quién? ¿A alguien de la tierra? Claro que no. Melquisedec no era de la tierra, era un sacerdote del Dios Altísimo, y si usted quiere conocer más de él, en Hebreos capítulo 7 nos habla de él, de las referencias de él, y nos dice que era un sacerdote hecho a la imagen del Hijo de Dios, de una vida indestructible. Dice que sin genealogía, sin padre, sin madre, en una vida indestructible y un sacerdocio inmutable. De tal manera que Abraham no era del sacerdocio levítico, no estaba sujeto a una ley, sino que Abraham ya estaba en la gracia. Abraham ya había sido justificado por la fe,
porque dice la escritura que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y por eso en los versículos anteriores, que los de fe son hijos de Abraham, y que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero ¿cuál era este sacerdocio? A Melquisedec sacó pan y vino. Esta es una bendición sacerdotal, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en el aposento alto. Sacó pan y vino, los introdujo a un sacerdocio. ¿Qué fue lo que hizo Melquisedec con Abraham? Lo introdujo en un sacerdocio. Vemos entonces que Abraham estaba en el sacerdocio de Melquisedec, es decir, que él al entregar los diezmos estaba siendo introducido en este sacerdocio. Cuando nuestro Señor Jesucristo saca el pan y el vino allá en el aposento, cuando está con sus discípulos, les habla de este pan y de este vino y les enseña que es en relación al nuevo pacto. Ahora Abraham estaba en ese nuevo pacto por la fe, porque este nuevo pacto nosotros sabemos que es por fe. Entonces, cuando entrega a Abraham los diezmos, no le está dando los diezmos a alguien terrenal, sino a alguien de un sacerdocio, de un orden sacerdotal de los cielos. Y porque Melquisedec no es un solo hombre, sino que es un orden sacerdotal compuesto de muchos seres espirituales o celestiales, si así le podemos llamar, que se denomina Melquisedec, pero es un orden sacerdotal, no es un solo hombre, sino es un orden sacerdotal. Entonces, Abraham entrega los diezmos. Este Abraham es introducido en este sacerdocio, de Melquisedec. Entonces nosotros vemos Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, es decir, que nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote, dice, de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero le vuelvo a repetir cuál sacerdocio. Hebreos 7:4 dice, considerad pues cuán grande era este, hablando de Melquisedec, a quien aun Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Sé ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Sigue diciendo verso 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, hablando de Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando del sacerdocio de los levitas. Dice, pero ahí, hablando de Melquisedec y Abraham, uno de quien se da testimonio de que vive. Y uno puede ver las características del sacerdocio de Melquisedec, que es un sacerdocio inmutable, un sacerdocio indestructible, un sacerdocio eterno. Entonces nosotros vemos que Abraham estaba en este sacerdocio, desarrolló, incluso usted puede revisar cómo cuando Melquisedec sale y lo bendice con este sacerdocio, le llama Abraham, todavía no había el cambio de nombre. Después de esta bendición que a la cual lo introduce Melquisedec, es que se empieza a cumplir todo aquel propósito en Abraham y es cambiado su nombre a Abraham. Verso 17 de Hebreos 7 dice, pues se da testimonio de él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, y aquí vemos que es un orden de Melquisedec, es un orden sacerdotal de los cielos, un orden en el cual se ministra en una manera poderosa. Juan 8:39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Está hablando aquí con los judíos. Dice, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy de Abraham, como decía en Gálatas, que sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, si yo soy de fe, soy hijo de Abraham, y en los hijos de Abraham, ¿qué tienen que hacer? Pues las obras del Padre, las obras de él mismo, las obras de Abraham.
Entonces, ¿qué obras tengo que hacer? A la gente hoy en día dice, ¿el diezmo está vigente? Claro que sí, conforme el sacerdocio de Melquisedec, claro que sí. Ahora, si Abraham diezmó, pues obviamente yo al hacer las obras de Abraham tengo que hacerlo también. Pero lo más importante no es esto, sino lo que está a continuación. Jesucristo, le vuelvo a repetir, dijo, yo soy el Aleph y la Tab. Yo soy el Aleph y la Tab. Está hablando de las letras del hebreo de inicio y fin. Es decir, en muchos aspectos, nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra es el verbo hecho carne, la palabra hecha carne, y esa palabra no era solamente una palabra así como decir palabra, no, sino que era incluso todo aquello que se había hablado a Moshe y todo aquello que iba a venir como inspiración divina, esa escritura de la que habla la misma escritura, da testimonio de ella. Entonces Jesús dijo, yo soy esa palabra. Incluso hablando el Señor Jesús de Moisés y de los escritos, dice, de mí escribió él. Ahora, ¿qué es lo que me enseña esta letra Aleph? Porque Jesús dijo, yo soy la Aleph y la Tab. Yo quiero entender estas letras para poder entender este aspecto de la revelación de Jesucristo. Porque cuando yo entiendo esto, cuando yo entienda este aspecto de nuestro Señor, yo voy a entender muchas otras cosas de la venida, por ejemplo, de la forma de siervo, de todo lo que está codificado en los versos de Apocalipsis, que sabemos que es una revelación. Entonces, esta es la primera letra del alefato hebreo, la Aleph, que nosotros si las desvestimos esta letra vemos que está compuesta de 3 letras, lo cual vemos aquí a la mano derecha. Está compuesta de 2 yod que tienen su valor numérico 10 y de una vav que es el valor numérico 6. En el hebreo, a diferencia de los otros idiomas escritos, es un idioma en el que no hay mayúsculas ni minúsculas, no hay acentos, no hay vocales, son 22 letras consonantes, pero también tienen una pictografía que fue lo que se manifestó inicialmente y tiene un valor numérico también. Ahora, Jesús dijo, yo soy la Aleph y la Tab. ¿Qué es lo que me está enseñando la Aleph? Ok, primeramente le digo, está compuesta de 2 yod y de una vav. Tiene su valor numérico 10, 10 y 6. La escritura me enseña en primer libro de Crónicas 29, 14, porque ¿quién soy yo? Dijo David, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente, dice, cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Si usted revisa, le gusta estudiar y revisa la palabra mano en hebreo, usted encontrará que la palabra mano en hebreo es yad, que está haciendo referencia de esta misma letra. En la pictografía, la yod, que es la 10ª letra del alefato hebreo, es mano, es una mano para poder hablar de la letra yod. Ahora solo cambia la vocalización y no es yad, sino yod. Entonces, yad quiere decir mano y es una de las letras que se usa para poder hacer la Aleph. Y quiere decir, como le digo aquí en el diccionario Strong, dice mano. Y está hablando de indicando poder, medios, dirección. Entonces, si la yad es una mano, yo estoy viendo la Aleph, porque aquí la palabra, le digo que es mano, en el hebreo es yad. Entonces me está indicando que el valor numérico 10 me está indicando que esta es una mano y que esta es otra mano, es decir, una mano que está de abajo para arriba y una de arriba para abajo y se unen en esta de aquí, en esta letra de aquí que es la vav. La vav en la pictografía es una estaca. Usted lo puede revisar todo esto que le estoy diciendo en la red, en el Google o en cualquier otro buscador, puede escribir ahí hebreo, pictografía hebrea, y va a encontrar cada una de las letras su pictografía. Usted va a ver
que el valor numérico de la Vav es 6 y que la pictografía una estaca. La Yod usted va a ver que es valor numérico 10 y que en la pictografía es una mano, de tal manera que si yo viera esta letra en el pictografía, estoy viendo dos manos unidas a una estaca que está aquí en medio, que es la valor numérico 6. Ahora, el valor numérico es importante porque nos va a enseñar de muchos aspectos. Por ejemplo, el número del hombre es 6 y por eso es un 6 aquí, un hombre que es el hijo del hombre que une lo de arriba con lo de abajo. La Aleph nos está enseñando que hay una creación de arriba y una creación de abajo y hay una división en medio de ellas y algo que los une. Hay algo específico que une el cielo y la tierra. Y la escritura nos enseña, esta es la Vav, la escritura nos enseña en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento en los tiempos, así las que están en los cielos, es decir, la parte de arriba de la Aleph, como las que están en la tierra, uniendo de los cielos y la tierra, de reunir en sí. Y nos está haciendo referencia de la Vav, que es incluso nuestro Señor Jesucristo. Él es aquel que une todas las cosas. La Escritura me enseña también, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y nosotros vemos aquí la letra Aleph, que es una mano, otra mano y una Vav. Es decir, la mano de Dios, la mano del hombre, y lo único que une estas dos cosas es Jesucristo hombre. Por eso dice específicamente, no nada más dice Jesucristo, no, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque es el valor numérico 6 y Jesucristo hombre fue el que murió en la cruz del Calvario, que de hecho también esa letra Vav está vinculada a eso, a esta letra que nos está enseñando a Jesucristo. Ahora usted me va a decir, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el diezmo? Le voy a explicar, ¿qué tiene que ver con el diezmo? Si estamos viendo que esta es una mano y que el valor numérico es 10, es decir, y también de acá, porque aquí hablando David le decía, de todo lo recibido de tu mano, lo que recibimos de ti, es decir, todo lo que hemos recibido nosotros, le dijo, de eso mismo es de lo que nosotros te damos. ¿Cómo es que lo ofrecemos? Por medio también de nuestra mano. Entonces, si el valor numérico es 10, nuestra mano en su valor numérico es 10, al nosotros ofrecer nuestro diezmo, lo que estamos diciendo es, Señor, yo me quiero tomar de tu mano, estoy confirmando. ¿Por qué cree que Abraham, acuérdese qué fue lo que hizo cuando sale Melquisedec y le da los diezmos a este Melquisedec? ¿Por qué se los da los diezmos? ¿Por qué lo está introduciendo a este sacerdocio? No se los dio antes, se los dio después de que Melquisedec le dio el pan y el vino. Es decir, es como una confirmación del pacto, como diciendo, yo quiero tomarme de la mano de Dios, yo quiero tomarme por medio de este sacerdocio que tú me estás presentando, Melquisedec, yo quiero tomarme de la mano de Dios, porque es el sacerdocio del Dios Altísimo. Por eso es que es un sacerdocio eterno, y el sumo sacerdote de este sacerdocio, ya vimos quién es, Jesucristo. Él es el sumo sacerdote de este orden sacerdotal. Entonces nosotros vamos a ver que cuando se ofrece el diezmo, le vuelvo a repetir, el yod tiene el valor numérico 10 y es la mano. Cuando nosotros presentamos el diezmo, lo que estamos haciendo es tomando la mano de Dios de esa manera, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y estamos diciéndole a Dios, yo quiero ser parte de este pacto. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Tenía que darle los diezmos?
Porque a lo mejor usted me dice, ay pastor, pero ¿por qué tenemos que entregar los diezmos? No, es lo que hizo Abraham. Abraham, después de esta bendición sacerdotal que le dio Melquisedec, le entregó los diezmos. Es una confirmación, es que le entrega los diezmos como diciendo, sí, yo quiero esta bendición, yo quiero ser parte como un agradecimiento, diciéndole, yo doy, yo levanto mi mano con mi ofrenda, con mi diezmo delante de Dios. Le estoy diciendo, yo quiero ser parte en Cristo Jesús de esta bendición que Dios tiene para mí. Es algo, hermano, muy interesante de estudiar. Ahora, veíamos aquí que el mediador obviamente es nuestro Señor Jesucristo entre Dios y los hombres. Había una división, había algo entre Dios y los hombres, y aquel que vino a unir, aquel que vino a reconciliar fue nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí en Bereshit 1.1, Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim ha shamaim beet ha aretz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Usted encuentra aquí hay algo que no supieron traducir desde la antigüedad, y usted ve que es la Aleph y la Tab. Aleph y Tab. Esto lo leían desde la antigüedad en la Torá, mas sin embargo no había una traducción para ello. ¿Por qué razón es tan importante que en la revelación, después incluso de que había venido nuestro Señor Jesucristo, que murió como el Cordero de Dios y que vino a dar esa revelación a Juan, es que se manifiesta y le dice, oye, acuérdate, ¿sabes? ¿Te acuerdas como dice allá en la Torá en el principio, Bereshit bara Elohim? Y no tiene traducción lo que sigue, yo soy esa Aleph y esa Tab. Eso era lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, yo soy esa Aleph y esa Tab. Lo que está diciendo realmente aquí es, en el principio creó Dios, es decir, manifestó la Aleph y la Tab, y por medio de esa Aleph y Tab hizo los cielos y la tierra. Por eso, hablando en Efesios, donde decía de reunir en sí los cielos y la tierra, porque en él es que se está uniendo, y de hecho esta I es la Vav. Esta I, cuando se encuentra esta I en la escritura, es la Vav, aunque aquí se traduce Beet por la manera de conjugación de la oración, pero es la Vav la que está aquí. Aquí la encuentra usted, es esta que está aquí. Entonces nosotros vemos que desde el principio se manifestó la Aleph y la Tab, pero que no sabían, no tenían esa revelación. Por eso cuando Jesucristo aparece les dice, yo soy esa Aleph y esa Tab. Aquello que no habían entendido desde el principio, yo soy ese. Entonces, cuando nosotros encontramos esta revelación de la Aleph y la Tab, el que une, aquel que une, la Vav, nosotros siempre vamos a ver en la escritura, en la Torah, qué es lo que une una y otra cosa. Incluso cuando se termina de decir esto, está la Vav y otra oración, y después termina y otra Vav, y es lo que une cada una de las cosas que están escritas. Ahora, nosotros vemos en Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es esa Vav. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. De tal manera que nosotros encontramos que el sacerdocio en el que estamos, como decía ya en Apocalipsis, nosotros somos parte de ese reino sacerdotal,
¿Cuál reino sacerdotal? El sacerdocio del orden de Melquisedec, del Dios Altísimo. Entonces, aquí está, mire, se lo voy a decir de esta manera. Lo voy a leer otra vez. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito, ¿por qué creador de los cielos y de la tierra? Porque es el Aleph y Tab, está hablando de eso. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es decir, fue introducido Abraham al sacerdocio del orden de Melquisedec. ¿Y qué hizo Abraham? Entregó los diezmos de todo. Pregunta: yo, a través de Jesucristo, fui introducido en el sacerdocio del orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que me resta hacer después de que me dan el pan y el vino, después de que me han bendecido, después de que me han hecho partícipe de esta bendición? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Acaso no hizo Abraham esto? ¿No entregó los diezmos él? ¿Por qué la gente hoy dice diezmo o no diezmo? Si eres hijo de Abraham, claro que lo vas a hacer. Porque no estás entregando diezmos conforme el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahora le vuelvo a repetir, por eso es el misterio de la Aleph y de la Tab. ¿Por qué? Porque me está enseñando, déjeme regreso a esa diapositiva, me está enseñando que mi mano se extendiendo hacia Dios en Jesucristo, pero el valor numérico que tiene mi mano es 10. Es decir, estoy entregando yo el diezmo, estoy entregando yo, y no nada más estoy hablando en el sentido de la economía, sino de todas las cosas. Ahora, si yo levanto mi mano, si yo la elevo hacia mi Padre en Jesucristo, es ese valor numérico 10, como le digo, y estoy diciéndole: sí, Señor, yo quiero tomarme de tu mano. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué hizo Abraham? Entregó los diezmos. ¿Qué voy a hacer yo? Entregar los diezmos. Es lo que debo de hacer para yo estar como confirmando en una señal de agradecimiento por la bendición que he recibido. Y espero esta enseñanza sea de bendición para ti, un poquito hablando de esto. Ahora, quiero cerrar haciendo un comentario. ¿Por qué leí Apocalipsis 1? Porque es un libro de revelación donde Jesús mismo dice: yo soy esa Aleph que nos enseña de la relación que debemos de tener con el Padre a través de él, de Jesucristo, pero nos está enseñando diferentes aspectos. Incluso uno que creo yo es muy interesante es este del diezmo, porque fue lo que Abraham hizo y fue cuando empezó a recibir el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Y usted lo puede revisar ahí en su Biblia. Ahora, si yo hago esto, yo me estoy haciendo partícipe como sacerdote de este orden de Melquisedec. Entonces, todo lo codificado en los versículos de Apocalipsis, yo voy a ser parte de eso. Yo no, por eso acuérdese qué es lo que dice ahí en Apocalipsis. Fuimos, dice, el que nos amó y nos lavó, dice, y obviamente nos perdonó nuestros pecados. Me voy a regresar para que vea. Es decir, todo lo que dice ahí es de alguna manera está conectado con esto. Mírelo como dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Una vez hablando de él como la Vav, que está en medio de la mano, y nos dice, cuando hizo eso, nos da este código en el cual tenemos que vivir, porque somos un reino de sacerdotes. Si somos esos reinos de sacerdotes, he aquí, dice que viene con las nubes, es decir, seremos parte de aquel proceso que viene en su venida y en el fin del siglo. Pero tenemos que entender que Él es el alfa y el omega, que Él es la Aleph y la Tab, que Él es el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Es decir, entender a través de la Aleph este proceso
porque nos está hablando del principio y del final en estas dos letras, el Todopoderoso. Así que Dios te bendiga, hasta la próxima.